Bueno, buenas tardes. Entonces vamos a hablar de la cabeza del equino correspondiente a la bolilla, la primer bolilla de la anatomía 2, del programa de anatomía 2. El objetivo de la clase es que aprendamos cuáles son los órganos principales que se encuentran dentro de la cabeza, cuál es la función de la cabeza, cuáles son las estructuras más sobresalientes que podemos ver en la cabeza y también cuáles son las funciones, qué representa la cabeza, qué movimientos hace la cabeza, gracias a qué. También tengamos en cuenta la cabeza participa en el movimiento del equino deportivo, también en el de trabajo obviamente, con movimientos rítmicos y a veces arrítmicos, según el paso. No es lo mismo un caballo que va caminando, un caballo que va al trote, un caballo que va al galope. Los movimientos de la cabeza pueden ser acompasados, o sea, con los miembros, o directamente pueden hacer tipo un vaivén junto con el cuello. A lo mismo que en la anatomía 2, en la anatomía de los pequeños animales, la cabeza estaba formada por lo que era el cráneo, está formado por lo que es el cráneo y la cara, el hueso de la cara. Obviamente lo más representativo de la cabeza del equino es el largo de las fosas nasales, el largo de las fosas nasales. Y en una vista dorsal nosotros nos vamos a encontrar con los huesos nasales, también podemos ver el hueso maxilar, el frontal, parietal, los temporales, el occipital en la parte caudal, y acá también vemos con el número 1 el hueso incisivo que articula junto con el hueso nasal. A través también acá forma la escotadura naso-incisiva. Bueno, los huesos sabemos que la mayoría de los huesos de la cabeza son huesos pares, pero también existen huesos impares. Se originan a partir de láminas cartilaginosas, a diferencia de lo de la base del cráneo, que generalmente se originan a partir de cartílagos. Entonces, estos huesos se unen a través de suturas. Y otra de las funciones va a ser sostener de los huesos de la cara, va a ser el sostén de la faringe, de la laringe y de la raíz de la lengua. También podemos hablar, en la cabeza vamos a hablar de lo que es la mandíbula y de la articulación temporomandibular y del aparato hioides también. Del aparato hioides, que es muy importante en el equino. Acá también vamos a ver entonces otro hueso que es el hueso lagrimal, que va a formar parte de la órbita, y el hueso cigomático. También podemos ver esta característica en la órbita del equino, que está completa, la órbita es completa, formada por la apófisis cigomática del hueso frontal, También de una vista dorsal vemos esta saliencia ósea, que es la cresta facial, que termina en una tuberosidad, la tuberosidad facial, una saliencia ósea importante, visible y palpable. A simple vista es visible. Y también vamos a tener algunos orificios que son importantes, como por ejemplo el orificio supraorbitario de la apófisis cigomática del frontal, en el cual a nosotros esto nos sirve para infiltrar, para hacer bloqueo nervioso cuando vamos a hacer una cirugía del globo ocular. Bueno, la mayoría de estos huesos entonces hemos dicho que se unen por suturas. También acá con el número 3 vamos a encontrar otro orificio en el hueso maxilar, que es un hueso que está bien desarrollado, que es el orificio infraorbitario, por donde va a salir el nervio infraorbitario.
También tenemos en una vista lateral, acá vemos cómo articula la mandíbula a través de los cóndilos, de la apófisis condilar. Articula es una articulación condilia, sinovial. Y vamos a empezar describiendo un poco los huesos que tenemos acá. Tenemos entonces, empecemos por los más caudales, por el hueso más caudal, que es un hueso impar, que es el hueso occipital, que está formado por la cresta occipital, la cresta nucal. La cresta nucal es importante porque acá se inserta el ligamento nucal, muy desarrollado en el equino, ya lo vamos a hablar cuando hablemos del cuello, de su porción funicular y su porción laminar. Acá existe una bolsa sinovial también subcutánea, que puede, generalmente sufre patologías, ¿no? Hay inflamación, hay sinovitis y bursitis de la bolsa sinovial. Este hueso se va a articular con un pequeño hueso que está hacia rostral, más hacia rostral, hacia craneal sería, que es el hueso interparietal, que después se termina uniendo al occipital. Forma la cresta occipital, la cresta occipital. Se continúa con esta línea, donde está el asterisco, que es la línea temporal. ¿Por qué es importante? Bueno, porque acá se inserta principalmente el músculo temporal. Toda esta porción, este hueso con el número 13, es el hueso parietal, que se articula a través de una sutura con el hueso temporal. El hueso temporal también es muy desarrollado en el equino, forma parte del arco cigomático a través de la apófisis cigomática del hueso temporal, que articula con la apófisis temporal del hueso cigomático. Tiene el número 2. El hueso cigomático también forma parte de la órbita junto con el lagrimal. El cigomático también se puede denominar malar. Entonces tiene el malar o cigomático y el lagrimal, que presenta la fosa lagrimal, donde se va a insertar, donde por ahí penetra el conducto nasolagrimal. Drena las lágrimas a través de este conducto. En la apófisis cigomática del hueso frontal, que cierra el conjunto, cierra toda la órbita, en esta apófisis vamos a encontrar el orificio supraorbitario, y en esta porción vamos a encontrar del lado interno una pequeña excavación para la glándula lagrimal que está en esta región. A partir de ahí, después se van a originar parte de los párpados también. Tenemos la apófisis coronoides de la mandíbula, que presta inserción a los músculos temporales, que son los que van a permitir el cierre de la boca, de la cavidad bucal. Y la cresta, el cigomático, el hueso cigomático así forma parte, gran parte de lo que es la cresta facial, junto con el hueso maxilar. La cresta facial se continúa hacia rostral a la altura más o menos del tercer molar superior, donde termina y forma la tuberosidad facial. Ahí con el número 4 vamos a encontrar el agujero infraorbitario, que atraviesa el músculo facial, el hueso maxilar. Con el número 6 el incisivo, que acá forma la escotadura nasoincisiva, acá con el número 7. Y ya vamos a hablar un poco de lo que es la entrada a la cavidad nasal, cómo está constituida y qué estructuras tenemos en esta posición. El hueso nasal, los dos huesos nasales que se unen por medio de una sínfisis a nivel de la línea sagital media. Y vamos acá al hueso, al hueso temporal, toda esta porción, que está en la fosa temporal, todo este espacio de la fosa temporal, bien desarrollada, profunda. Presenta también la porción petrosa, toda esta porción es la porción petrosa del temporal,
que se encuentra entre el hueso occipital y parte del hueso parietal. Entonces, parietal, y está cubierto por la porción escamosa del temporal. Esta es la porción escamosa del temporal, la porción petrosa del temporal. ¿Qué hay en la porción petrosa? Y bueno, lateralmente vamos a encontrar el meato acústico externo, también esta tuberosidad articular para el basioides, es importante, esta que se ve acá, una tuberosidad articular. Ahí se articula por medio de cartílago con el estiloioides. Una apófisis muscular, esa saliencia, ese tubérculo que tenemos acá, es como si fuera una agujita, eso es una apófisis muscular. Y por otro lado, la porción ya directamente que va a articular con la porción del hueso occipital. Acá vemos en el occipital, podemos ver los cóndilos del occipital, entre el cóndilo y la apófisis paracondilia, para los músculos del cuello. El cóndilo va a articular obviamente con el atlas, como ya hemos visto, y presente el agujero magno. Entonces esta es la cresta, esta es la cara nucal, visto desde el caudal, esta es la cara nucal del occipital, el agujero magno, la fosa condilia, donde se encuentra el agujero hipogloso, donde sale el nervio del mismo nombre. Después tenemos la mandíbula con el orificio mentoniano, donde sale el nervio que va a inervar toda la porción rostral, el cuerpo de la mandíbula y la rama de la mandíbula, donde va el músculo macetero. Toda esta región se inserta el músculo macetero. Ya lo vamos a ver eso también. Y vemos que tanto en la mandíbula como en el maxilar y parte del cigomático, nosotros vamos a tener los alvéolos dentarios para los incisivos, tanto superiores como inferiores, a diferencia del bovino, que el bovino no tiene incisivos superiores, ¿no es cierto? Y tenemos los alvéolos dentarios para los premolares y los molares. Vamos a ver otra más. En una vista ventral vamos a ver el último molar superior con el 9, el agujero supraorbitario, que está en la apófisis cigomática del frontal, ya lo hemos visto. También vamos a ver la porción petrosa. Esto que está más claro, esta porción de hueso más claro, tenemos la porción petrosa. Todo esto es la porción petrosa del temporal. Vamos a ver el meato acústico externo visto desde ventral, el tubérculo ioides para que articule con el cartílago del estiloioides, articula en esta porción, tanto acá como acá. Acuérdense que entre los dos huesos ioides, entre los dos estiloioides, se encuentra principalmente la laringe. Tenemos la porción, los cóndilos del occipital con el agujero magno. Esta es la fosa condilia, que está entre los tubérculos paracondilares con el número 2 y el cóndilo, el tubérculo, la fosa condilia. Y en la parte medial de la fosa condilia vamos a encontrar el orificio hipogloso, de un lado y del otro. Acá se lo ve bien. Esta es la porción basilar del occipital. El occipital tiene la porción de la cara nucal del occipital y tiene la porción basilar del occipital. Estos son los cóndilos, particular con el atlas, una articulación sinovial. Y tiene la porción basilar que se va a unir en esta porción con el basiefenoides. El basiefenoides está constituido por, al principio es una porción cartilaginosa que después se solidifica y forma un tubérculo donde se va a insertar el músculo recto ventral de la cabeza, o el largo de la cabeza, largo ventral de la cabeza que se inserta en este tubérculo, en el tubérculo basilar. Acá también vemos el tubérculo que ya hemos dicho ioides y vemos la bulla timpánica, la bulla timpánica. Entre la porción basilar del occipital y la bulla timpánica, o sea, la porción petrosa del temporal,
nosotros vamos a encontrar estos dos orificios donde están los asteriscos celestes, que son los agujeros rasgados. Por los agujeros rasgados salen los principales nervios, salen tres nervios principales, el oculomotor, el troclear y el abductor, tanto de un lado como del otro. Hacia acá rostral se continúa la porción basilar del occipital, se continúa con el base efenoides, que está tapado en parte por este músculo, por este hueso que es el pterigoides. El pterigoides, estas son las apófisis pterigoides, que sirven para la inserción del músculo, tensor del velo del paladar. Tengan en cuenta que el caballo tiene un velo del paladar que se origina en toda esta parte. Este es el hueso incisivo, con los agujeros palatinos, el fenopalatino. Este es el incisivo, este es el hueso Bomer. Fíjense acá el hueso Bomer, cómo se extiende a lo largo, ya lo vamos a ver en la cabeza de frente, cómo se extiende hacia el rostral, el hueso Bomer. Y estos son los cornetes etmoidales. Los cornetes etmoidales. Este es el Bomer y este es el pterigoides, con las apófisis pterigoides. Sigamos. También en una vista ventral vamos a ver la cresta facial. Esto es lo que vemos de la parte ventral, ¿no es cierto?, en el equino. Las saliencias óseas, las superficies articulares, los huesos etmoturbinados, parte de las conchas nasales. Y esta es la región de las coanas. Esta es la región de las coanas. Vamos a hacer una pausita. Bueno, entonces acá tenemos, hemos dicho los agujeros yugulares, donde están los asteriscos celestes, los agujeros rasgados que están entre la base del occipital y la porción petrosa del temporal, en los agujeros rasgados. ¿Qué sale por el agujero rasgado? El nervio oculomotor, el troclear y el abductor. El asterisco negro, acá en la base del cráneo, siempre estamos abajo, estos son los huesos de la base del cráneo, ¿no es cierto? Está un tubérculo muscular donde se inserta el músculo largo de la cabeza. Y también vemos con el número 12, tenemos la superficie articular para el estiloioides, de este lado y de este lado, hacia medial con el número 11, la bulla timpánica, que aloja los huesecillos del oído medio. También vemos en el número 8 esta superficie articular, que es el cóndilo que va a articular con la mandíbula. También pertenece al hueso temporal. Y si nos vamos más hacia rostral, entonces tenemos lo que es el hueso Bomer. Fíjense, acá comienza donde está el asterisco rojo, el hueso Bomer, que está tapando en parte a este hueso, que es todo este hueso, esta superficie ósea que tiene estas dos saliencias con el número 5, que es el pterigoides. Las apófisis pterigoides sirven hemos dicho, de inserción para los músculos del velo del paladar. El palatino, el hueso palatino, en donde se origina el paladar blando, que en el equino alcanza grandes dimensiones. Y el base efenoides, que se continúa por debajo de lo que es el hueso del pterigoides. Ok, acá el 7 nos está marcando la cresta facial vista por debajo, y acá en el número 4 nos está marcando, indicando el último molar. Bueno, continuemos. Estamos acá en una vista oblicua lateral, si se quiere, y vamos a ver entonces. Con el número 8, la superficie condilar,
para articular con el hueso de la mandíbula, con la apófisis de la mandíbula. Con el número 11, acá nosotros vemos un orificio, ¿no es cierto?, que está marcado con una línea punteada roja, ya que por aquí es el canal alar. Por acá pasa una importante arteria, que es la arteria maxilar. También vemos con el número 14 la tuberosidad ventral, el tubérculo ventral, donde se forma de la unión del basiefenoide de la porción basilar del occipital con el basiefenoides. Ese tubérculo ahí es el músculo que flexiona la cabeza. El músculo flexor largo de la cabeza. Bueno, acá tenemos dentro de lo que es la porción petrosa, todo esto es la porción petrosa. Todo esto que pasa acá por el borde y toda esta parte de acá de este huesito que va acá. Todo esto es la porción petrosa del temporal, que incluye la parte de lo que es parte del oído medio, también incluye la bulla timpánica. Estos dos orificios que los vimos en la imagen recién, que son los orificios, los agujeros rasgados, y la tuberosidad ioidea, para el ioides, para articular con una articulación cartilaginosa a través del hueso ioides, con el estilo ioides. Bueno, sigamos un poco. Los cóndilos del occipital, que ya lo vimos, la apófisis paracondilia, y estos son las apófisis pterigoideas que dijimos recién, que sostienen el músculo, el tensor del velo del paladar. Ahí se inserta el tensor del velo del paladar. Esta porción que vemos acá en la apófisis se denomina la apófisis mastoidea del hueso temporal. La porción mastoidea. Bueno, ¿y qué más? Tengo también la continuación de la cresta facial a través del arco cigomático, que estaba formado por esas dos porciones, la apófisis temporal del cigomático, que es esta, y la apófisis cigomática del temporal, que es esta. Y con el número 9, acá en el número 9, dentro de lo que es el músculo lagrimal, nosotros vemos un orificio que es por ahí ingresa el conducto naso-lagrimal, que lleva las lágrimas hacia el piso de la cavidad nasal, que ya lo vamos a ver ahora. También acá en la cabeza del equino nosotros vamos a ver una serie de huesos, que acá no los tengo marcados, pero estos orificios son importantes porque también marcan la entrada y la salida o el paso, ¿no es cierto?, de arterias, vasos y nervios. Así que ya en otra imagen se las voy a nombrar con más detalle. Tenemos que saberlo y bueno, sí, hay que saberlo. En esta superficie, en la apófisis cigomática del frontal, que es esta, que cierra la órbita, nosotros vamos a tener acá una pequeña fosita donde se va a ubicar la glándula lagrimal. Y a partir de ahí se produce la lágrima que desemboca y va a la fosa lagrimal con el agujero nasolagrimal. El orificio nasolagrimal conduce al conducto nasolagrimal, desemboca en el piso de la cavidad nasal en la unión de la mucosa, entre mucosa y piel. Acá tengo una vista de frente del cráneo, seguimos con lo que es la cabeza. Y acá en la cabeza podemos hablar del hueso nasal, que es este, el incisivo. Fíjense acá el incisivo, en la articulación con el incisivo con el nasal, forma la escotadura
nasoincisiva. Esta parte se llama la escotadora nasoincisiva. Y también puedo ver el orificio infraorbitario, la tuberosidad facial con la cresta facial, y esto que está en el piso de la cavidad nasal, esta es la cavidad ya dentro del interior de la cavidad nasal, nosotros vamos a ver el hueso Böhmer. En el hueso Böhmer se inserta el cartílago medio, el cartílago nasal medio, que divide la cavidad nasal en dos partes y que está unido al piso del hueso Böhmer por cartílago. Todo este reborde óseo es un reborde cartilaginoso, sobresale aproximadamente casi medio, 0,5 centímetros, dando mayor amplitud al hueso nasal. Y acá en el piso, tanto en el techo como en el piso, sobre el hueso Böhmer, fíjense que el hueso Böhmer forma, o está tipo una canaleta, acá lo vemos también en una vista ventral, forma una canaleta, asienta sobre el maxilar, que es este, esto es la parte de maxilar, que lo separa de la cavidad bucal, y se extiende hacia rostral, que después va a dar lugar, ese cartílago medio va a dar lugar, y junto con este cartílago, el cartílago este que bordea el hueso nasal, va a dar lugar también a la inserción por medio de tejido conectivo de los cartílagos alares de la cavidad nasal en el equino, que tiene una característica particular que también la vamos a ver ahora. Entonces el hueso incisivo con los dientes incisivos también acá, y acá llegamos a ver los cornetes nasales. Los cornetes nasales, que son el cornete nasal dorsal, el cornete nasal ventral, que separan los distintos meatos, que bueno, eso ya lo vimos en la anatomía 2, por donde pasaba el aire y a donde se dirigía el aire según cada región. Bueno, este 11 es el agujero palatino anterior, el agujero palatino anterior, y hacia rostral del maxilar nosotros vamos a encontrar las apófisis palatinas, del hueso incisivo, que son estas que están acá. Todo esto está recubierto por mucosa que tiene las diferentes características según cada especie. Toda esta es la región de las coanas, la región de las coanas con los cornetes nasales posteriores. Esto es lo que yo les decía, este es el hueso nasal, el número 2, el hueso nasal. Fíjense cómo se prolonga hacia rostral con este cartílago nasal. El cartílago nasal que presta inserción a las láminas, a los cartílagos alares de la cavidad nasal. Los hollares en el equino tienen la característica de que tienen una falsa narina, que se denomina, y la entrada a la nariz verdadera. Esta entrada está dada por la lámina del cartílago, que es una lámina cuadrilátera que está unido por tejido conectivo al cartílago nasal. Tiene la lámina y el asta del cartílago nasal. Sobre esta superficie se desarrolla la mucosa, la piel, asienta la piel, y va a formar lo que se llama la falsa nariz. La falsa nariz que ahora se la muestro. Entonces, este es el interior de la cavidad nasal, el hueso nasal, la lámina del cartílago alar de la cavidad, de la entrada a la cavidad nasal. Y tengo, el canino, después tengo los incisivos, el lateral, el medio y el primer incisivo, el número 8, el primer incisivo. Bueno, acá vemos también el agujero incisivo. Bueno, entonces, acá tengo entonces el cartílago alar, que es una lámina cuadrilátera de cartílago, y después tengo el asta del cartílago que viene por acá. Entonces, si yo ingreso por la parte dorsal de la cavidad nasal,
entro a lo que se denomina, si yo entro por acá, por dorsal, entro a lo que se denomina la falsa nariz. Acá se ve, el número 2 es el tabique nasal o la cavidad nasal propiamente dicha. Fíjense la piel, cómo se mete, se introduce dentro de la cavidad nasal y en el borde entre piel y mucosa yo tengo este orificio, que es la desembocadura del conducto nasoincisivo. O sea, la lágrima sale por este orificio. Si yo tengo sospecho de que hay una obstrucción del conducto nasolagrimal, entonces se coloca una gota de fluoresceína, que tiene un color verde fluo, y a los 2 minutitos ya me tiene que estar apareciendo, si eso no está obstruido, por saliendo por el orificio de la cavidad nasal. Toda esta superficie de la cavidad nasal está recubierta de pelos, estos pelos táctiles, son pocos pelos, pero son pelos táctiles, y por debajo de la piel encontramos todo. Acá está la glándula lagrimal. ¿Se acuerdan que en la apófisis cigomática del hueso frontal había en la parte de la apófisis había una depresión lisa que daba lugar a la glándula, ahí se ubica la glándula lagrimal. Produce las lágrimas, esas lágrimas lubrican el globo ocular y después van a desembocar a la carúncula lagrimal que ingresa al saco lagrimal, y del saco lagrimal eso asienta en esa cavidad, en el huesito que habíamos visto recién, en el hueso lagrimal. Eso desemboca y continúa a través del conducto nasolagrimal que va por el piso de la cavidad nasal por debajo de la mucosa y va a desembocar acá, en el orificio nasolagrimal, que es el que acabamos de ver en la placa. Bueno, levantemos la piel y vamos a seguir con la cabeza. Si yo levanto la piel, vamos a encontrar una serie de estructuras musculares, nerviosas, vasculares. Y la describimos un poquitito entonces. Principalmente acá, ¿qué es lo que vemos? Este músculo que ya lo tenemos aprendido de memoria, obviamente, que es el músculo macetero, un poderoso músculo que trabaja en el cierre de la cavidad bucal. Antes de esta musculatura tenemos el músculo el cutáneo de la cara, ¿no es cierto? El músculo platisma. Si bien no está muy desarrollado en el equino, pero tampoco aparece, una vez que yo levanto la piel, aparece de esta manera, aparece el platisma. Esta zona por detrás del músculo macetero voy a encontrar otra glándula, que es la glándula parótida, exactamente. La parótida, acá está el conducto auditivo, cubierto por este músculo que se llama el parótido auricular, que cubre a la glándula parótida. Para nosotros ingresar acuérdense de esta parte, de esta región, porque 4 dedos desde la base de la cavidad, de la entrada al conducto al oído, 4 dedos hacia abajo, yo por ahí voy a ingresar una aguja larga para ingresar a la bolsa gutural. ¿Qué es la bolsa gutural? Ya vamos a describirla cuando hablemos de aparato respiratorio. Pero en esta región yo ingreso con una aguja para poder llegar a la bolsa gutural. Bueno, acá está cubierto por el músculo parótido auricular, también veo el músculo macetero y fíjense que desde la glándula parótida también sale este conducto, que es el conducto de la glándula parótida. Va por medial, el conducto de esteno va por medial de la mandíbula, aparece por dorsal, por la parte más rostral del borde del músculo macetero, asciende y va a desembocar a nivel del tercer molar superior en el equino. También vemos el músculo buccinador, cual ya lo hemos visto, el elevador propio del labio superior, que se une con el del lado opuesto para levantar el hocico. Y acá hay otra zona que vemos acá, esta es la zona del músculo del frontal, está el hueso frontal con los senos, el seno frontal. En esta región están los huesos, los dientes, ¿no es cierto? Los alvéolos dentarios. Cuando hay una infección en la base de los alvéolos dentarios, se produce la sinusitis, que ataca el seno maxilar, que está en esta región. De ahí tiene el seno maxilar, se comunica en el equino con el seno frontal, y ahí tenemos las
sinusitis, que produce deformaciones terribles en los caballos que no se tratan, pobres, no son tratados, produce deformaciones de esa estructura ósea, como la adenitis, la sinusitis se da normalmente en caballos jóvenes que están en crecimiento, caballos de año y medio, 2 años. Entonces la presión que tienen con esa infección en los senos nasales produce una deformación espantosa en la región de los senos, ¿no? Sobre todo en el seno frontal, pero más que nada en el seno maxilar. Muy bien, el orbicular de los labios, que ya lo habíamos visto, como el dilatador lateral de la ala de la nariz, este que está acá, este músculo que está acá se lo ve bien. El depresor del labio inferior, este músculo que se encuentra acá. Y también vamos a ver los distintos vasos, ¿no? La arteria facial, la vena facial o vena maxilar. Y acá vemos a estas estructuras que tengo acá, que son los nervios. En la parte de los nervios que inervan toda la cara. Bueno, en la cara lateral entonces de la cara vemos este músculo, ¿no es cierto? Que ya sabemos, ya hemos dicho que es el macetero. Por la cara lateral del macetero discurre este nervio grandote, que es el nervio facial, que da las distintas ramas para el labio inferior, para el labio superior. Por el borde, acá hemos dicho que es el conducto de la glándula parótida. Discurre por la cara más rostral del músculo macetero, se separa de la arteria y la vena facial, que son estas que están acá, y de ahí se dirige atraviesa el músculo buccinador, que este es el buccinador, y se introduce a nivel ya en la cavidad bucal, en el vestíbulo de la boca. Bueno, acá está el orbicular de los labios, el depresor del labio inferior, el elevador propio del labio superior, el dilatador nasolabial. El elevador nasolabial, este que está acá, se divide en 2 porciones, y deja pasar entre su vientre carnoso al músculo este que es el dilatador lateral de la nariz. Bueno, esto es lo que tenemos que ver para ahora. Después tenemos la rama de la mandíbula. En algunos animales nosotros vamos a tener que la rama de la mandíbula acá que presenta una deformación, generalmente los potros que están en desarrollo, y son los dientes, una deformidad que se produce por los dientes, por las raíces de los molares, que están haciendo presión para poder salir, ¿no es cierto?, hacer eclosión a nivel de los alvéolos dentarios. Por ahí le pueden consultar, doctor, ¿qué es esto? Muchas veces el propietario ya sabe, pero te pone a prueba y te pregunta qué es esa deformidad que tiene acá, como un ganglio, dice, o como da la apariencia como que es una fractura que ha soldado. Bueno, tengan cuidado con eso porque ya saben de qué se trata. Esto que ven acá arriba, ¿no es cierto?, en dorsal del ojo, cubierto por el músculo temporal, es tejido adiposo. El tejido adiposo que se encuentra principalmente por detrás del globo ocular y que lo mantiene el globo ocular también en su posición. El nervio facial sale del agujero estilomastoideo, viene por la parte cubierto por la glándula parótida y de ahí discurre por la cara lateral del músculo macetero para dar las distintas ramas. Da muchas ramas el músculo el facial. Es un nervio mixto, sensorial y motor. Y ahí está, la vena facial, el conducto parotidio. Fíjense, acá hemos sacado esta parte del músculo digástrico. Hemos sacado el macetero que está acá. Y acá podemos ver la arteria maxilar o facial, el conducto, el 4 es el conducto parotidio. Fíjense cómo discurre. El 7 es el nervio infraorbitario que sale por el agujero infraorbitario que va a inervar los músculos más rostrales.
el depresor del labio inferior, el músculo que está acá. Y acá podemos ver algunos de los molares. Bueno, entonces tenemos este es el drenaje venoso de la cavidad bucal, el principal drenaje venoso, que está acá la maxilar externa, que recibe la sangre de la buccinatoria, de la circunfleja, que es esta vena que va acá, y de la maxilar interna. Maxilar interna, la refleja, la buccinatoria, y todo sale por todo el drenaje venoso, se realiza a través de la vena maxilar externa, que es esta región junto con la arteria maxilar, ¿no es cierto? Es aquí en este punto, en el ángulo, en la unión entre el cuerpo y la rama de la mandíbula, en el surco, donde se realiza se toma el pulso en el equino. En una vista ventral, ya más compleja, digamos, vamos a tener esto que tiene la consistencia y la estructura de una glándula. Si ven, parece que es una glándula. Bueno, no, estos son los ganglios mandibulares, que figuran con el 1, que tienen forma de B corta. Estos los ganglios mandibulares. Estos ganglios son los primeros que se inflaman cuando hay una infección de las vías respiratorias. Principalmente entra por la faringe, las infecciones respiratorias en el equino, y produce en la adenitis equina, se produce, que es una enfermedad infecciosa, transmitida por un Streptococcus, y produce la inflamación de estos ganglios, que se inflaman de tal manera que pueden llegar a el tamaño hasta de un pomelo, para que se den una idea. Acá también vemos los músculos geniogloso y el genioioideo, el esternoioideo, perdón, que es este músculo que viene por ventral entre las dos ramas de la mandíbula. Acá están los músculos maceteros, en una vista ventral. Para acá está la cavidad bucal y para acá está el cuello. Si separamos esto, nos vamos a encontrar con la laringe, vamos a encontrarnos con la faringe también, si quieren, con los cartílagos de la laringe. Ahí está, entonces separamos el músculo y vemos el cartílago cricoides de la laringe con su musculatura, la tráquea. Esto también es un tendón del crico, del cartílago, del tendón del músculo cricoideo. Todo lo que es laringe ya lo vamos a ver, porque esto que está en el asterisco es un tendón que tapa el espacio que queda entre los cartílagos de la laringe. La laringe hay que estudiarla muy en detalle, así que quédense tranquilos, ya vamos a ver todo lo que es cartílago, lo que es laringe con todos los cartílagos y la musculatura de la laringe, porque hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en el equino también, por las patologías que se presentan en esta región. Y acá vemos la vena, la maxilar externa con la arteria maxilar externa, el conducto, no lo veo por acá, pero todo esto pasa por este paquete vasculonervioso, pasa por el borde craneal de este músculo que es el macetero. Acuérdense, este es el macetero, pasa la arteria maxilar, la vena maxilar, y es en este punto donde vamos a tomar el pulso del equino. Los ganglios submandibulares y las dos ramas de la mandíbula. Aquí hemos sacado el músculo genio, este es el geniogloso. Bueno, eso es todo lo de cabeza y vamos a arrancar después ya con la parte del aparato respiratorio. Así que, bueno, espero que les haya servido.